Ok, entonces ayer, eso es lo que me había faltado, abrir esto. Ok, ayer empezamos con la parte de ecuaciones cuadráticas. Espérense. No. Ecuaciones cuadráticas. ¿Qué dijimos que era una ecuación cuadrática? Jóvenes. Dos. Nadie. Ok. Noveno A. 14. Profe, Sí, dígame. no detalló exactamente qué es una ecuación, solo dijo la forma de Ujú, es como un tipo de fórmula. ujú. Exacto. Ok, recordemos. Ok, es que como definición, recordemos que o sea, les dije que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Okay. En este caso, el tipo como de elementos algebraicos que vamos a encontrar dentro de una ecuación cuadrática es un polinomio, ¿ok? Y un polinomio cuadrático. Que era el mismo documento que el de ayer, permítanme. Este lo voy a eliminar. Ayer 14, es este, ¿ok? Entonces, esto de acá, esto ya escrito de esta forma, en su forma estándar, por así decirlo, es un polinomio, ¿ok? Es una igualdad entre, podemos decir que una ecuación cuadrática es una igualdad entre dos polinomios, ¿ok? De grado 2. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué vimos? Ok, ¿qué partes tiene una ecuación cuadrática? ¿Cuáles son los elementos que componen una ecuación cuadrática? Ayer hablamos de 3. Profe, es el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Muy bien, esos 3. Y, ok, esos mismos. Ok. ¿Dónde está el libro? Aquí. Ahora vamos para abajo. Vamos a ver algo que se le conoce como escribir un polinomio en su forma canónica. ¿A qué se refiere con escribir un polinomio en forma canónica? De hecho, el libro no lo dice. ¿Okay? Se intuye que de alguna manera ustedes lo van a saber. Entonces, miren, la forma canónica de un polinomio es escribir el polinomio de forma descendente, ¿okay? Con respecto a sus exponentes, ¿sí? Y que estén todos. O sea, ambas condiciones es totalmente necesario. Básicamente, se recuerdan que ya teníamos las ecuaciones incompletas, ¿verdad? Las completas y las incompletas. ¿Cuándo era incompleta? Cuando le faltaba algún término. Cuando no trae todo lo... Ok, cuando le faltaba un término. Ok, Juan, dígame. Profesor, ya pasaron lista. Sí, ya la va a pasar lista. Entonces, sí, Ok. cuando le falta algún término. ¿Quién más? Cristian ahí está ahorita, ¿verdad? Cristian Oriel. Aquí está. Ok, ¿alguien más que haya entrado? Creo que alguien más, deja entrar a alguien más. Sí, No yo, sé. profe. ¿A quién? A John. ¿Dónde está? Yo también, profe. Que levanten la mano ahí, porfis. John. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? Merari. Por acá arriba. Y Andrea Nicola Alparado. Ok, creo que con eso es suficiente. Y Hali. Ok, Hali. ¿Dónde está Hali? Por aquí está Hali. Ok, permítanme revisar algo más. Bien. Muy bien. Ahora, control G.
Entonces, fíjense bien, en el caso de que ustedes tengan un polinomio, o sea, fíjense bien, escribir un polinomio o una ecuación en su forma canónica implica escribir los términos de forma descendente, o sea, desde el mayor al menor, según sus exponentes. O sea, recuerden que según sus exponentes, o sea, solo tenemos 3 exponentes: cuadrático, el lineal y el del independiente, que es 0. Es como 2, 1, 0. Ahí tenemos 2, 1, 0. Y, ok, eso lo vimos. Ok, permítanme, es que con ustedes ya vimos esto, ¿verdad? Okay. Ya tuvimos 2 horas, ¿verdad? Sí, ok, eso es que tengo, ya me acordé que con ustedes tengo intercambiadas las presentaciones, no sé por qué. No, o sea, todo esto ya lo vimos ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio? No sé. Y teníamos otro ejercicio de multiplicación, ¿verdad? Que teníamos 2 por 3, 2 por 4. Se copia el más 5, después 3 por 1, 3 por 4, nos da 12. Y cuando nosotros... Ok, creo que más de alguno de ustedes me quedó así como un poco en el aire con esto. Levanten la mano quien no haya entendido totalmente esta parte. Pero la verdad íbamos bien, por un buen camino. O sea, la explicación ahorita iba por un buen camino. Porque, vaya, lo que hicimos ayer fue más que todo escribirlo, la ecuación. O sea, es cierto, yo les decía ayer, así como están escritas estas ecuaciones no parecen cuadráticas porque ninguna tiene el exponente cuadrático, ¿ok? Sí, veo que varios fueron bien honestos, ¿verdad? Eso es bueno, bajen la mano ya. Lo que hicimos ayer fue una operatoria bien larga. Es necesario porque se utiliza muy seguido, ¿ok? Y el reforzamiento de lo que se aprende en octavo. Multiplicar, ¿sí? Entonces, 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Este 5 se copia. Y después se multiplica 3x por x, nos da 3x por x, x a la 2. Y 3x por 4 nos da 3 por 4, 12. Y en este caso la x se copia. Después, estos dos términos que tenemos en el lado derecho los pasamos a restar al lado izquierdo. ¿Okay? No, perdón, a hacer la operación opuesta. ¿Okay? Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, creo que este lo dejé un poco, ¿cómo les explico? O sea, vine y a la hora de pasar el 12 lo pasé después del 8, pero se me olvidó el 3x al cuadrado, ¿ok? Es algo que les puede llegar a pasar, pero como me preguntaron ayer, no importa el orden, ¿ok? Si usted mira que hay 2 del mismo grado, entonces en este caso se suman o se restan según sea el caso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Más que todo fue reordenar los términos que había. O sea, el 3 lo coloqué a la par del 6 y el 8 a la par del 12. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso es lo que se suman o se restan entre sí. Luego, y al final dejamos el 5. Entonces, 6 menos 3 es 3, se copia el x al cuadrado. Menos 8 más 12 es 4, porque en este caso tienen signos distintos. Menos 8 más 12, 4. 4 positivo y la x solamente se copia. Por último dejamos el 5. Ok. ¿Qué más? Bueno, entonces, algo importante, fíjense bien, para que esté escrito en su forma canónica, es que estén escritos en este orden. Término cuadrático, término lineal, término independiente. Si estuvieran desordenados, entonces no estaría en su forma canónica. Ahora, déjenme ver algo. Traduzca las frases al lenguaje algebraico. Ecuación de la forma... Ok, fíjense bien, tenemos ecuación de la forma esto de aquí. Ahora,
antes de pasar a esta parte a este ejercicio de acá, quiero que noten cuál es el término que haría falta aquí. El término lineal. El término lineal, ¿ok? Entonces, para que una expresión como esta esté escrita completamente en su forma canónica, tenemos que agregar el término lineal. Entonces, algo que no lo dice aquí, ¿verdad? Es eso. Permítame que tengo que conectar la tableta. Ahí está. Entonces, ajá. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos un 5x al cuadrado menos 8x más 4? Ok, hasta ahí. Más 8x. Ok, para escribirlo en su forma canónica, entonces en este caso es preferible que ustedes, fíjense bien, como en este ejercicio lo que falta es el término lineal, entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Escribimos el polinomio. Primero solamente el polinomio, ¿verdad? 5x al cuadrado menos 8x. 5x al cuadrado menos 8x. ¿Ok? Y como dentro del polinomio lo que nos hace falta es el término independiente, lo vamos a agregar, ¿verdad? Como un 0. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, sabemos que el término independiente lo que le hace falta es es la variable. Entonces solamente se agrega el 0. Entonces este ya está escrito en su forma canónica. Y luego tenemos este otro. Vamos a escribir otro, vaya, un 7x al cuadrado menos 12 igual a 0. Entonces, en este caso, lo que nos hace falta es el término lineal. En este caso, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. El polinomio que hace falta es, o el término que hace falta es el que lleva bx a la, ok, bx. Entonces le vamos a dar un valor de 0 a ese b, ok. Entonces, ya sea con un más o con un menos, ustedes escriben en vez del b un 0 y le agregan la x. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este es un término lineal. Y escriben a la par 12 igual a 0. Entonces fíjense bien, o sea, lo agrego donde debe de estar. ¿Ok? ¿Dónde debe estar el término independiente? El término independiente. Ok, aquí me falta el cuadrado. Y era un 7. Ok. Borremos esto. Aquí es un 7. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? En este momento no nos sirve de mucho debido a que no se le va a dar un uso directo al ABC. ¿Okay? Pero es algo que tienen que estar bastante pendientes. Ustedes como que digan, ok, el valor del A es 5, el valor del B es negativo 8, el valor del C es 0. Sí. Que aquí ustedes digan, el valor del A es 7, el valor del B es 0. Y escuchen bien, solo estoy hablando del número. Omito la parte de la letra. Y el valor del C es negativo 12, con todo y signo. ¿Okay? Entonces, esto es tener escrito algo en su forma canónica. Ya sea que ustedes lo multipliquen y tengan que realizar un montón de operaciones para llegar a una ecuación cuadrática, o que ya les den una ecuación ya sea incompleta y ustedes solo tengan que completar el polinomio, ¿okay? Que usualmente está en el lado izquierdo. ¿Okay? Ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, ustedes lo completan.
En alguna ocasión vamos a trabajar con una ecuación que tenga el polinomio en el lado derecho. Pero es que ese 0 como es un poco medio estorboso, entonces lo ponemos de último. Pero igual hay que escribirlo. ¿Okay? Siempre hay que escribirlo. Ahora pasemos a lo siguiente. ¿Copiaron esto? Sí, ¿verdad? Okay. Vamos a lo siguiente. Vamos a la siguiente parte la vamos a trabajar directamente en el libro porque qué pereza copiar esto. Fíjense bien. La edad de Juan multiplicada por la edad de... la edad de Juan multiplicada por la edad que tendrá en 9 años es 360. Entonces, fíjense bien que en este caso, bueno, tenemos arriba uno que dice el producto de un número natural por otro consecutivo es 4660. Entonces nos dice el producto. ¿Qué significa producto? Multiplicar. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos ahí en este lado izquierdo? Entonces, el producto de un número natural. Ok, ¿sabemos qué número natural es? No. Ok. Por otro consecutivo. O sea, si no sabemos el primero, peor para saber el segundo. Pero nos dan una pista. Al decir consecutivo, significa que es el siguiente que está después de ese número natural. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como el primero lo desconocemos, es X. Sí. Y para expresar el otro en términos de X, vamos a escribir que a X le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque es consecutivo. Porque recordemos que en el caso de los números enteros, están uno a la par del otro. ¿Ok? Entonces decimos 1, 2. ¿Cómo obtenemos el 2 a partir del 1? ¿Ok? Decimos 1 más 1. O por ejemplo, ¿cómo obtenemos el 3 a partir del 2? 2 más 1. ¿Cómo obtenemos el 4 a partir del 3? 3 más 1. Eso significa ser consecutivo. ¿Ok? Ahora, la edad de Juan multiplicada por la edad que tendrá en 9 años. Conocemos la edad de Juan. No. No, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como... Ok, entonces, si no la conocemos, ¿cómo representamos esa edad de Juan? Con X. Exacto, con X. Entonces venimos nosotros y decimos X. Ahora, nos dice la edad de Juan se va a multiplicar por la edad que tendrá en 9 años, ¿ok? ¿Cuántos años tendrá? O sea, si sabemos que en este momento él tiene X años, ¿cuántos años tendrá en 9? A ver, dígame una expresión. ¿Cuánto, Ángel? 360. Ok, no, fíjese bien que nos dice que... X más 9. Ok, eso, fíjese bien, nos dice que la edad de Juan multiplicada por la edad que tendrá en 9 años es, ok, entonces aquí este es, ok, es 360 es más como un igual, viene formándose como un igual, porque nos dice que estamos multiplicando la edad de ahorita por la edad de después, ok, entonces la edad de después, o sea, la edad de dentro de 9 años es X más 9, ¿sí? Porque si a la edad de ahorita le sumamos 9, o sea, yo por ejemplo no sé cuál es la edad de Sofía. Entonces, vamos a decir que Sofía tiene una edad Y. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a tener Sofía en 9 años? Y más 9. ¿Ok? Entonces, X por X más 9 es igual a... Es 360. Entonces, aquí hay varias claves. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nos dice multiplicada. Que en este caso se está repitiendo bastante. En el anterior decía lo mismo. Ahora, el cuadrado de un número menos el doble del mismo número es igual a 84. Ok. ¿Cómo escribimos esto de el cuadrado de un número? ¿Conocemos ese número? ¿Conocemos? No. Entonces, ¿cómo representamos ese número?
X al Con cuadrado. Ajá. Le decimos X al cuadrado. Bien. Luego, menos, ok, fíjense bien, el cuadrado de un número. Entonces, esta parte de acá, ya la hicimos. Ok, es esto. Ahora, menos, ¿cómo representamos eso en matemáticas? Esa palabra. ¿Qué significa menos? Restar. Restar. Entonces, menos es restar, ¿verdad? Esto es una operación. El doble del mismo número. Ok, ¿cómo escribiríamos el doble de un número? Ese sí ya puede ser un poco tricky, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Sabemos? O sea, siempre cuando decimos el doble del mismo número, es el doble del mismo. Sí, ok, el doble del mismo número. ¿Cuál es el número? Dijimos. ¿Cuál es el número? cuadrado. Casi antes de eso. X al cuadrado. Ok, el número es X. Ok, recordemos, el número es X. Lo que desconocemos es X. Ahora, si es el doble de X, ¿cómo escribiríamos el doble de X? 1. 1. Es el doble de esa X. Ok, cuando decimos dobles, ¿qué número se nos viene a la mente? Si les digo doble. 2. 2, ok. Entonces fíjense bien. Recordemos, en este caso sería un 2, ok. Un 2. Y doble se refiere o sea, si yo tengo 5 manzanas, ¿cuánto es el doble de 5? ¿Cuánto es el doble de 5? 10. 10, ok. Ahora, aquí viene la parte tricky, ok, como les digo. Para obtener 10 a partir del 5, para obtener 10 a partir del 5, ¿qué operación tenemos que hacer? Y fíjense que en este caso utilizamos el 2, ok. Multiplicarlo. Multiplicarlo. Ok, entonces a este número que desconocemos lo vamos a multiplicar por 2. Ok, entienden esta parte, ¿verdad? Fíjense, como dice el doble es 2. Ok, estamos de acuerdo en eso. Pero ¿cómo obtenemos ese 10? O sea, 2 por 5, 10. Ok, porque se puede obtener de dos formas. Ustedes pueden tener 5 más 5 y obtenemos 10. ¿Sí? Pero si nosotros decimos el doble de 5, entonces significa que tenemos que multiplicar 2 por 5. Entonces, en este caso, o sea, ambas nos da 10, pero solo con la primera utilizamos el doble del número en específico, que es 5. Entonces, el doble del número, que lo desconocemos, X, ¿verdad? El doble de X es 2X. Ahora, ¿qué nos dice? Ok, menos el doble del mismo número. Entonces, fíjense bien, menos el doble del mismo número. Y nos dice es igual. ¿Okay? Entonces, aquí básicamente nos dice, o sea, literalmente nos dice lo que tenemos que escribir. Es igual, ¿sí? ¿A cuánto? 84. 84. Ok, entonces fíjense bien. Yo me puedo matar un poco explicando un montón de ejercicios, pero fíjense que parte de la matemática es resolver problemas. ¿Okay? Lo que me está gustando de este libro, a pesar de que tiene uno que otro error, es que los contextualiza. ¿Okay? Entonces, si ustedes no saben, o sea, ¿cómo les digo? Traducir del lenguaje ordinario, del lenguaje común al lenguaje matemático, entonces a veces solo estamos aprendiendo operaciones sin sentido. Y recordemos que la matemática siempre, o sea, tiene un objetivo, ¿ok? Y la matemática en la actualidad, yo creo que la mayoría de ustedes deja de decir, profe, ¿para qué estamos aprendiendo matemáticas? ¿Ok? Aprendemos matemáticas para resolver problemas, ¿ok? Esto no es un problema en sí, esto es parte de resolver un problema, ¿ok? Saber traducir de lo que yo les digo verbalmente a algo matemático, algo abstracto, ¿ok?
Entonces terminamos con el último que dice el cociente de un número y el doble de un mismo número en 10 es igual a 340. Entonces, de nuevo, ¿conocemos el número? No, ¿verdad? Entonces aquí, ok, y ahora para que no nos acostumbremos al número, entonces utilicemos Y, ¿sí? Usamos X, usamos Y. Entonces dice el cociente entre un número y el doble. Pues pucha, ese está interesante. Fíjense bien, ¿qué es cociente? ¿Alguien sabe qué es cociente? No. Ok, fíjense bien. La clave está en la siguiente palabra. Bueno, al menos en este. En la siguiente palabra. Ok, cociente hace referencia a esta palabra de acá. ¿Qué es esta palabra de acá? ¿O qué operación se les viene a la mente? Dividir. Dividir. Ok, entonces nos dice que vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? Un número. Ok. Entonces, ¿cómo representamos el número? En este caso. Y. Y. Entonces, a Y lo vamos a dividir. Pero vamos a escribir fracción. Ok. Y entre. ¿Sí? Entonces, un número. Y nos dice el doble del mismo número. ¿Cómo escribimos el doble de ese mismo número? 2. ¿2 qué? 2x. No. ¿Cuál es el 2Y. número? 2y. 2. Ok, 2y. Pero esto es un poco más largo, ok. Entonces, y el doble del mismo número disminuido en 10. Ok, disminuido en 10. Entonces, ¿qué quiere decir con eso de disminuido? Restar. Ajá, eso. Ok, disminuido en 10. Entonces, aquí termina la segunda oración. Entonces nos dice, es igual a. ¿Y es igual a cuánto? 340. Entonces, todo esto tiene que ser igual a 340. Ok, este me parece un poco raro porque 340. Ok, esto no nos da una expresión cuadrática como tal. Ustedes ya se dieron cuenta. En todos los anteriores, si ustedes multiplicaban, o sea, obteníamos una cuadrática. En este caso, obtenemos una racional. Está un poco raro. Okay, es un ejercicio que está un poco fuera del contexto de los anteriores. Okay. Entonces, miren, a veces, ¿verdad? En la clase de matemáticas los acostumbramos tanto a solo sume, reste, multiplique, saque la raíz, factorice, saque el producto notable. Entonces, los vuelve un poco, ¿cómo les digo? Mecánicos a ustedes, ¿ok? Que dado un problema de estas naturalezas, ¿verdad? De nuevo, la matemática trata de resolver problemas, pero si solo nos centramos en la operatoria y lo desconectamos de la realidad, entonces ya cuando usted le dice, resuélvame este problema, ¿verdad? Es más posible que un albañil que nunca haya pasado de sexto grado lo resuelva a que lo haga usted. ¿Okay? Entonces, no desmeritemos, ¿verdad? Estas cuestiones de la matemática, que como tal, ¿ok? No es un proceso mecánico, sino que yo les pregunto, ustedes me responden. Yo los voy guiando, ¿ok? Esto es o sea, si yo supiera que ustedes han tenido como este proceso bien fuerte, ¿verdad? Entonces como, bueno, entonces esto lo miramos en 5 minutos, llénenmelo, ¿ok? Como sea. Pero yo sé que muy posiblemente a la mayoría les va a costar, ¿ok? Entendimos un poco esto de esta traducción que hicimos. Fíjense bien que lo que hay que hacer es como ir desglosando, ¿verdad? Es como ir haciéndole así a las oraciones. Que decimos la edad de Juan, ok, ¿conocemos la edad de Juan? No, no conocemos la edad de Juan. ¿Qué usamos? Variables, ok. Cuando nosotros, bueno, hay dos cuestiones bien explícitas que dicen multiplicada, la edad de Juan multiplicada. ¿Qué tenemos que hacer? Esa edad desconocida se multiplica, ok, el X, perdón, ok, el por, X
por la edad que tendrá en 9 años, ¿ok? X por X más 9. Y después nos dice es, ¿ok? No nos dice es igual, ¿ok? Es un poco más corto. Solo nos dice es, ¿ok? Pero ese es como un igual, ¿ok? Eso es un igual. Lo mismo abajo, que nos dice el cuadrado de un número, ¿ok? El cuadrado de un número, ¿conocemos ese número? No, no lo conocemos. ¿Qué usamos? Variables, ¿ok? Después, ¿qué dice? Ok, hasta ahí lo vamos como separando en parte, pero de nuevo, vamos separando en parte. Menos, ¿ok? Eso es literal, ¿ok? A ese número, ¿ok? El cuadrado de un número, entonces x al cuadrado menos, entonces ponemos menos en la expresión, el doble del mismo, ¿ok? ¿Cómo escribimos el doble de ese número? 2x, ¿ok? Y ahí sí, literalmente nos dice es igual, ponemos el signo de igual a 84. ¿Okay? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo aquí? Sí. Y por último, este sí es bastante complejo, lo admito. O sea, está un poco desconectado con respecto a los dos anteriores, pero se puede llegar a hacer si ustedes hacen como un análisis, o sea, ustedes dicen que cada palabra que ustedes encuentran dentro de la oración implica, lo relacionan con algo dentro de la matemática, el cociente, que es una división, un número, una variable, el doble del mismo número, ese número multiplicado por 2, y después nos dice disminuido, ese es un menos, ¿ok? Entonces, seamos un poco analíticos, ¿ok? La matemática es analítica en ciertos momentos, ¿ok? Nos vemos, jóvenes, ya me están corriendo, ¿verdad? Cuídense, nos vemos mañana y aprovechen su día, ¿ok? Nos vemos. Profe.